Amado pueblo de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amado pueblo del Señor. Y el tema de esta tarde, bueno, tiene que ver, hermanos, con la entrada. Ya decía nuestro hermano, muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a abrir allí nuestra Biblia, en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un texto que hoy por la mañana incluso, se llegó a mencionar. San Lucas capítulo 13, versículo 24. El tema está sacado de las últimas palabras del versículo 24. Dice así el verso 24: porfiad, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuántos de nosotros estamos, hermanos, nos hemos encontrado en alguna situación? Bueno, pensando en algo divertido. Por ejemplo, en el Black Friday que le llaman, hay ocasiones en que, conozco familias y que dicen que pues han llegado a ciertas tiendas y cuando llegan pues ya la fila está hasta como a una cuadra, está muy grande la línea, y luego pues cuando pues abren, entra la mayoría y pues que ya cuando llegaron casi a la puerta pues ya no hay nada, ¿verdad? Entonces hay muchos que están procurando pues ganarse aquellos regalos, aquellas cosas que están en especial. O cuántas veces, hermanos, no estamos aquí en la casa de oración, pero al mismo tiempo no estamos aquí. A veces uno a lo mejor se hace la pregunta, ya que hay muchas quejas a veces de algunos de nosotros que estamos allá abajo en el basement, estamos en las escaleras con nuestro celular o en nuestras propias pláticas o en nuestros propios negocios. Y si uno se pregunta, ¿qué es lo que me ha impedido entrar? ¿Por qué yo estoy allí, pero al mismo tiempo no estoy allí? ¿Por cuántos años probablemente, hermanos? Y esto es muy sencillo. Hemos procurado estar en la casa de oración, pero nunca a lo mejor hemos estado en la casa de oración. ¿Qué es lo que nos ha impedido? ¿Qué es lo que me está impidiendo estar en la casa de oración? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Claro que esto tiene que ver con el reino. Hoy en la mañana se tocaba acerca de la puerta, y que la puerta pues es nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos al libro de Génesis, vamos a ir al libro de Génesis, y este tema, hermanos, pues es un tema de reflexión. Quiera Dios que nos lleve a reflexionar, y a todos aquellos que pues ya no están con nosotros y que probablemente ya no quieran estar con nosotros también. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a un hermano, a una hermana, a un amigo, y que conoció el Evangelio, estuvimos juntos, pero pasado un tiempo, varios años, pues se retiró de la iglesia? ¿Qué fue lo que le impidió entrar a ese hermano, a esa hermana? Y también la pregunta es, ¿qué es lo que le está impidiendo entrar a ese hermano, a esa hermana que ya tiene mucho tiempo que no ha estado con nosotros? Y no estoy hablando de que solamente, o de aquellos que están en sus casas y que ahí están escuchando la palabra y que están deleitando, sino más bien aquel que estuvo dentro del redil, pero que ahora está fuera del redil, que se ha apartado del camino del Señor. Pero que aun cuando ya se ha apartado del camino del Señor, ¿qué es lo que le está impidiendo? Si en aquel entonces, hubo algo que lo alejó,
Y ahora que ya está apartado del camino del Señor, ¿qué es lo que le impide regresar al camino del Señor? ¿Alguna de ustedes, alguno de nosotros ha estado en alguna ocasión, en algún tiempo, fuera del camino del Señor? Y si reflexionamos, ¿qué fue lo que nos sacó del camino del Señor? ¿Y por qué estuvimos tanto tiempo? Quizás a veces nos llegamos a encontrar con alguien que dice: yo estuve por tanto tiempo fuera del camino, pero ya regresé al camino. ¿Qué fue lo que lo mantuvo fuera del camino? ¿Qué era lo que le estaba impidiendo entrar al camino? Cuando leemos allá en el libro de Génesis, dice el capítulo 4, versículo 4, en este capítulo se narra la historia de dos personajes muy importantes porque fueron, diríamos, los primeros, entre los primeros, los primogenitores de toda la humanidad. Dice el versículo 1, y aconteció, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos se esforzaron. Como todos aquí nosotros también, hermanos, cada día nos estamos esforzando. ¿Acaso vemos a Caín no esforzándose? Él estaba aprendiendo de su padre. Y entonces, hermanos, como labrador de la tierra, le trae una ofrenda al Señor. Abel, pues como pastor de ovejitas también, toma su ovejita y le trae una ofrenda al Señor. Estaban, hermanos, pues siguiendo el buen ejemplo que su padre les había transmitido, les estaba transmitiendo. Ambos hermanos pues tenían esa buena intención. Y dice el 5, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué se ha inmutado tu rostro? Si nos ponemos a pensar, ¿qué fue lo que a Caín le impidió entrar? ¿O le estaba impidiendo entrar ya? ¿Qué habrá sido? ¿El fuego? ¿El ego? Muy bien. Bien, vamos a pensar en varias cosas que, hermanos, podrían estarnos impidiendo y podrían estarles impidiendo a aquellos nuestros hermanos que no están en el camino en estos tiempos, en estos momentos, y por alguna razón, alguna causa, por alguna cosa, bueno, se salieron del camino y hay algo que les está impidiendo. Y los que estamos aquí, ¿qué es lo que nos podría impedir la entrada al camino para llegar al reino? Bueno, nuestra hermana dice, pudo haber sido el ego. Pues ¿por qué? O sea, si yo soy el mayor, ¿por qué? O sea, Dios veo que como que le agradó más el sacrificio, el presente de mi hermano. Él es menor, yo como el mayor, pues mi sacrificio debió haber sido más importante. Bueno, ahí, hermanos, vamos a dejarlo así como el ego. Sin embargo, nuestro Dios, hermanos, aun cuando nosotros tenemos esos defectos, o si hayan esos defectos en nosotros, defectos que podemos mejorar, podemos cambiarlos por otras cosas buenas, nuestro Dios le dijo a Caín, ahí mismo, cuando dice en el versículo 7, si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí encontramos algo, hermanos, y que es que el Señor, nuestro Dios, conoce nuestros corazones. Él conocía el corazón de Caín,
y conocía sus intenciones. ¿Y cuál era la intención de Caín? Nosotros no conocemos el corazón, ¿verdad? Pero pues ya hemos leído. ¿Cuál era la intención de Caín ahora? Vengarse y matar a su hermano. Entonces, nuestro Dios, aún así, hermanos, antes de que lo hiciera, nos damos cuenta de que Él trata de que Él reflexione. Como muchas veces también nosotros nos habla de una, dos o tres maneras para que reflexionemos y no, hermanos, nos quedemos fuera del camino o fuera de la puerta. En la primera carta del apóstol Juan, por ejemplo, dice el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Juan, el versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice el versículo 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bueno, el apóstol, el Espíritu Santo, hermanos, le descubre uno de esos secretos a Juan y le dice: porque su manera de obrar pues era mala. Es muy probable, es muy probable porque no lo dice la Escritura, que Caín, sí, hermanos, pues se estaba esforzando, pero en una forma obligada. Como muchas veces nosotros mismos, nuestro padre, nuestra madre, pues dice: haz esto, y lo hacemos. Y lo hacemos por miedo, tan solamente porque si no, pues ahí estaba la vara, o está el chicote, o el cinturón. Y Caín también lo vemos que se está esforzando, hermanos, pero ¿de qué manera se habrá estado esforzando? Quizás lo habrá estado haciendo, pues, de una mala gana, a la fuerza. De tal manera que Juan dice que, o el Espíritu Santo dice que sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Bueno, ya vimos lo que le impidió entrar a Caín. Ahora, cuando hablamos, hermanos, no de la entrada al reino, sino, por ejemplo, a la entrada a la tierra prometida, ¿qué fue lo que le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida? Estamos hablando de un gran líder también. El hombre, dice la Escritura, más manso de la tierra. ¿Qué le habrá impedido entrar a la tierra prometida? Si a Caín fueron sus malas obras, su ego, ¿su qué? ¿No obedeció a Dios? Ok, entonces, ¿cómo se le llama a eso? ¿Se le llamaría eso? ¿Por su desobediencia? ¿O fue incrédulo Moisés? ¿Por incredulidad? ¿Por qué? Porque los hermanos que iban con él lo hicieron enojar. Momento de ira. Hermanos, hay un salmo que dice por causa de ellos que hicieron enojar a Moisés, y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Es que por causa de ellos, bueno, dice el rey David, por causa de ellos el pueblo lo hizo enojar, y entonces Dios le dijo que no entraría a la tierra prometida. Y entonces, hermanos, si era el hombre más manso de los hombres, ¿qué fue lo que sucedió allí? ¿Y qué es lo que podemos aprender allí? El hombre más paciente. ¿Qué aprendemos ahí? Que cuando se agota la paciencia, o la paciencia se puede agotar también. ¿A Dios en algún momento se le ha agotado la paciencia? ¿No?
Y si les muestro unos versículos en donde parece que Dios pierde la paciencia. Bueno, Dios es Dios, y hermanos, no es que a Dios se le acabe la paciencia, simple y sencillamente que Dios lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Él, si por ejemplo Él dice, si no te arrepientes te voy a destruir, Él lo destruye porque lo destruye, así sea su criatura más hermosa, como el gran querubín. Y no se arrepintió y está para lo destronó, lo desterró y, hermano, lo tiene reservado para el fuego eterno, porque Él es Dios. Pero si la gente se arrepiente, hermanos, aunque a nosotros no nos guste, y como dijo en una ocasión alguien, ¿cómo es posible yo que estoy sufriendo todos los días y tú dices que esos no van a estar sufriendo día y noche en el fuego? No, tienen que estar sufriendo día y noche en el fuego por haberse portado mal. Pero, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Moisés, hermanos, él, bueno, hubo un momento en que se ve como que se le acaba la paciencia. Y él, hermanos, pues dice la Escritura que, dice por ejemplo el libro de Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 34, dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y enojóse y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos de esta mala generación la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros. ¿Será que Moisés le está culpando, le está echando la culpa a aquellos también, como Adán? Bueno, Moisés, hermanos, era un hombre muy paciente y sin embargo al perder la paciencia, dice, también contra mí se airó Jehová, verso 37, por vosotros, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Hermanos, y si seguimos leyendo, bueno, si leemos acá, Moisés, hermanos, dice la Escritura que procuró con lágrimas y le decía al Señor, y el Señor, al último, hermanos, pues le dice, ya, basta. Moisés perdió la paciencia, según lo que dice la Escritura, ¿verdad? Algunos otros podríamos decir, bueno, no obedeció a Dios. Nunca fue su intención no obedecer al Señor. Pero era tanto la presión del pueblo, hermanos, tanta la presión, que Moisés perdió la paciencia. En algunas ocasiones y en otras, él estuvo dispuesto a dar su vida, cuando el Señor dijo por allá en Deuteronomio 32, dice, quítate delante de mí porque voy a raer este pueblo de la tierra. Y Moisés entonces dice que corrió al tabernáculo, hermanos, a la casa de reunión y se arrodilló, se echó, hermanos, se tiró en el suelo y le dijo al Señor, si vas a raer a este pueblo de tu libro, ráeme a mí primeramente, pero no los borres de tu libro, no los destruyas. Y entonces nuestro Dios, hermanos, pues no lo hizo, solamente aniquiló a unos cuantos millares, aquellos que, bueno, continuaron con su corazón así bien duro. Bueno, estamos viendo otro caso, hermanos, echando una mirada a otro personaje que también fue un hombre muy, muy importante, porque en la Biblia, hermanos, la Biblia lo encontramos que era el amigo del Hijo de Dios, el mejor amigo del Hijo de Dios. ¿Y quién fue el mejor amigo del Hijo de Dios? Entre los 12 discípulos. Juan.
Ok, bueno, tal vez se piensa que Juan, porque la Biblia dice que es el discípulo amado, ¿no es así? Se podría pensar que Pedro, porque Pedro era el que más hablaba, ¿verdad? También, el que siempre cuando el otro quería decir algo, pues él daba la cara por los demás, como que tenían miedo, y el hermano era bien aventado. Bueno, cuando nosotros leemos por allá en el Salmo 41, vamos a ir al versículo, habla de la traición del maestro, se habla de la traición del maestro. Y dice que, hermanos, él iba a ser traicionado por su amigo, el que metía la mano a su mismo plato, el mismo pan a su mismo plato, ese era el que lo iba a traicionar. Y cuando nosotros, hermanos, estudiamos un poquito acerca de lo que dicen acerca de las costumbres en aquellas tierras, el que comía del mismo plato de su señor, pues era el mejor amigo, el más allegado, el de confianza. Entonces se entiende de que Judas era el más de confianza, hermanos, del Señor Jesucristo. Judas. Por alguna razón el maestro dijo en una ocasión, y el enemigo del hombre, o los enemigos del hombre serán los de su propia casa. O sea, el más cercano, ¿sí?, de quien nunca se piensa, aunque el maestro ya conocía el corazón de Judas. Él ya lo conocía, hermanos. Pero Judas no estaba destinado. Judas eligió ese camino también. ¿Qué fue lo que a Judas le impidió entrar, hermanos? A ver, ahora nosotros como personas que estamos analizando, como psicólogos, la avaricia, ¿sí? La avaricia. Hay un versículo por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, donde dice que Judas, hermanos, como era a quien Jesús lo había puesto como su tesorero, dice que él se echaba la bolsa de lo que se extraía en la bolsa, del tesoro. O sea, extraía del tesoro y se echaba en la bolsa. Entonces su avaricia, ¿verdad? Él robaba. Y eso le impidió, ¿verdad? Cuando aquellos, los enemigos del maestro, buscaban un momento, cuando él estuviera a solas, que no hubiera una gran multitud, porque la multitud lo tenían por profeta, por justo, y no le podían hacer nada al maestro porque el pueblo lo linchaba. Entonces buscaba siempre un momento en donde él lo pudieran agarrar solo. ¿Y quién era el que, hermanos, sabía los secretos de Jesús? ¿A quién Jesús le contaría antes de irse a orar a cierto lugar, vamos a tal aldea? ¿A quién le habrá estado contando? ¿Quién era el que sabía que fue allá a los ancianos del templo y les dijo, esta noche va a estar allá? Pues Judas, hermanos. No les quería decir, pero cuando le sacaron las monedas, ¿cuántas monedas fueron? ¿15 o 20 o 30? 30 monedas de plata. Cuando se las enseñaron, miren, la plata está como brilla, bien pulidita. Dijo Judas, está bien, yo se los entrego. No sé qué tan valiosa, tan importante sea la plata en estos tiempos, pero en aquel entonces, hermanos, pues se ve que era de gran valor. 30 monedas de plata, la avaricia, entonces. Y hermanos, estas cosas deben pues hacernos reflexionar a nosotros, ¿verdad? Si a Caín, ¿qué decía nuestra hermana? Su ego. A lo mejor nuestro ego podría ser uno que también, hermanos, siempre nos esté impidiendo estar cerca del Señor. Que nada más yo, y yo, y yo, y yo. O la avaricia. Y entonces, aunque ya tenemos, hermanos, un techito bajo el cual pues cubrirnos del frío, del calor, tenemos un carrito que aunque ande nada más con las 4 llantas, ¿verdad? Como a mí en una ocasión me dijeron, tu carro parece del picapiedras, porque tenía unos hoyos y pues ya nomás le ponía una lámina, ¿verdad? Pero al correr pues se miraba hacia abajo.
pero caminaba bien. Y que hermanos, pues solo por querer tener a lo mejor un carro último modelo, pues tenga yo que desobedecer al Señor. La avaricia. Y eso me va a hacer que pues me digan los hermanos: oh, qué carrazo traes, último modelo, ¿verdad? O estás muy bendecido, cosas así. Pero que yo, hermanos, hasta mi presencia brille en la casa de oración. Tenemos de tener mucho cuidado. ¿Qué hombre, hermanos, ustedes conocen? Hubo un hombre en la antigüedad que cada vez que iba a ir a la guerra y se iba a ir contra dos pueblos, él siempre se paraba en donde iba un camino hacia aquella ciudad, la que quería destruir, o hacia este camino, donde iba hacia la otra, que iba hacia la otra ciudad que quería destruir. Él siempre se paraba, hermanos, en esa encrucijada y echaba suertes, le echaban las suertes, la adivinación, para ver a qué pueblo iba a conquistar. ¿Quién era ese personaje? ¿No se recuerdan? Ok, vamos a leer allá en el libro de Ezequiel, capítulo 21. Este era Nabucodonosor. Ezequiel, capítulo 21. Vamos a ver el versículo 19. Yo voy a leerlo, lo pasé en otra traducción, en un lenguaje más sencillo. Ezequiel capítulo 21 versículo 19 hasta el versículo 22. Miren lo que dice aquí: Hijo de hombre, dibuja un mapa y traza en él 2 caminos para que los siga la espada del rey de Babilonia. Coloca una señal en el camino que sale de Babilonia, donde el sendero se divide en 2. Un camino con dirección a Amón y su capital, Rabá, y el otro camino rumbo a Judá y a Jerusalén, la ciudad fortificada. Dice el verso 21: El rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los 2 caminos y está indeciso sobre a quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. El presagio en su mano derecha le indica Jerusalén. Sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos la masacre. Levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas. Amén. Hasta el verso 22. ¿Quién era ese hombre entonces? El que siempre se paraba entre 2 caminos y le echaban las suertes. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Nabucodonosor. Dicen que, hermanos, según algunos periódicos que se encontraron, los presidentes de aquí de Estados Unidos, no sé si este presidente de este momento, pero los anteriores también tenían esa costumbre de consultar primeramente a una medium espiritista que les echara las cartas para ver qué decisión tenían que tomar. Es increíble, hermanos, que los presidentes de la nación más poderosa consultaran a una hechicera para poder tomar así sus decisiones, ¿verdad? Y qué triste a la vez, una nación siendo guiada al voladero en vez de como aquellos primeros hombres que tenían los mandamientos, los 10 mandamientos. En Elcar todavía los tienen ahí, por ahí donde vive el hermano Daniel Ramírez, cerca del río, cruzando el puente, están ahí en monumento con los 10 mandamientos. Y en muchos otros estados dicen que tenían los 10 mandamientos, pero como en vez de seguir consultando a Dios,
empezaron a consultar a los brujos, hermanos, pues ahora esta nación ha ido cayendo y su reputación pues ha ido empeorando mucho y mucho más, que ya casi está por los suelos, tristemente, hermanos. Bueno, aquí, hermanos, así como este hombre se paraba en donde iniciaban dos caminos y consultaba a sus magos, también la Biblia nos habla de dos caminos. Solo hay dos caminos, solo hay dos puertas. Un camino que lleva hacia la vida, un camino que lleva hacia la destrucción. Tenemos entonces que consultar aquí en nosotros, porque ¿cómo podemos caminar en un camino no transitado, en un camino en donde nadie ha caminado? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo podemos encontrar ese camino, hermanos? Una persona que apenas, por ejemplo, va a llegar a la iglesia, ¿cómo puede encontrar el camino? Cuando el camino ya está. Fíjense que hay un texto que quisiera que nuestras hermanas me dijeran dónde está, dónde se encuentra. Dice el pasaje de esta manera: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino y andad por él? ¿Cuál es? Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Tenemos que encontrar ese camino, hermanos, e ir por ese camino ya transitado, un camino que ya por ahí caminó Abel, por ahí caminó Abraham, Moisés. Todos aquellos hombres del bien caminaron por ahí, y el mismo Hijo de Dios también, hermanos, caminó por ahí. Un camino ya bien marcado, pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a ese camino? La misericordia, bueno, de Dios ha sido tan grande que nos ha traído a través de un medio. Y ahora, hermanos, nos encontramos ya en este camino, pero ¿cómo podemos seguir adelante en este camino si no hemos visto a Dios? Es increíble, hermanos, es increíble ver o darse cuenta, o cuando uno escucha, no, pues que tal ministro ya no está en la iglesia, no, pues que tal ayuda ya no está en la iglesia, no, pues que tal diácono ya no está en la iglesia, y que no se diga a veces de los miembros. Pues si un ministro, ya siendo ministro, no tenía fe y por eso se apartó del camino, ¿qué se puede pensar muchas veces de alguien que todavía no llega a ser ministro? ¿Tendrá fe? ¿O por qué un ministro, hermanos, llegó a dudar de Dios? Dice allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 10, versículo 7, segunda carta a los Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Y una persona entonces, hermanos, que apenas está llegando a la iglesia, ¿cómo va a andar en el camino si no tiene fe? ¿Qué es lo que esta persona quiere ver siempre? Pues algo que le demuestre la existencia de Dios. Y nosotros mismos, y lo que hizo Tomás en una ocasión: si no viere sus heridas y metiere mi mano, mis dedos ahí, no les creo. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, le dijo el Señor Jesucristo. Nosotros andamos por fe o por vista, hermana Blanca. Andamos por fe. ¿Cómo usted puede decirle a alguien cómo encontrar la fe? ¿Cómo se encuentra la fe? Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A ver, mis hermanos de aquí de mi izquierda, ¿se recuerdan ese pasaje?
Si viene una persona aquí y les dice, y se para acá al frente, quiero que todos ustedes se paren y me den ese versículo. De otra manera voy a pensar que ustedes no tienen fe. Porque entonces, ¿cómo llegó la fe a ustedes? ¿O de dónde? ¿A dónde leyeron? ¿A dónde lo vieron? ¿Dónde se encuentra ese versículo? En la carta a los Romanos. A ver, ¿Romanos qué? A ver, busquemos el capítulo 10. En el versículo, vamos a leer el 17. Romanos 10, 17. Dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo quiero decirles, hermanos, quiero invitarles a que sigamos firmes adelante, pase lo que pase, a costo de lo que sea. Quizás algún otro se va, hermanos, a apartar porque en algún momento alguien lo va a ver con malos ojos y le va a decir, tú estás chaparra, o estás chaparro, o tú estás gorda, o estás flaco, o estás muy viejo, o no eres nada parecido, o no eres nada parecida, o eres muy feo, o eres muy fea. Y no tenemos una respuesta, hermanos, como cuando aquel maestro de Israel, al saludarlo, aquel etíope, dicen que iba el maestro de Israel, apenas había ido a impartir la cátedra, iba de regreso de la sinagoga y se encontró un etíope y le dice el etíope, salve maestro, era el saludo de ellos. Y el maestro, hermanos, pues en vez de regresar el saludo también, le hizo una pregunta, oye, ¿crees que en la ciudad haya uno tan feo como tú? Otro tan feo como tú. Porque era, dice ahí el que escribe, que era tan feito y tan negro que solamente sus dientitos le brillaban, sus ojos. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Qué respuesta dio el etíope? Bueno, dice, si hay otro más feo que yo no lo sé, pregúntale. ¿A quién? Al que me forjó, dice. ¿Y cómo se sintió el maestro? Dice que se bajó de su asno y al grado de que se le arrodilló, ¿verdad? Y pidiéndole perdón. Entonces muchas veces no tenemos una respuesta, hermanos, ¿verdad? Alguien nos llama de un apodo, nos dice de cierta manera, nos ve de lado, pero como no tenemos una respuesta acertada en nuestra mente, en nuestro corazón, empezamos a alejarnos. Y eso que no es nada, hermanos, va a ser nuestro impedimento al camino o al reino. Tenemos entonces que tener mucho cuidado y creer que la palabra de Dios, hermanos, es veraz y es verdadera. Cuando nuestro Dios le dijo a Jeremías 1:10, dice que a él lo iba a poner, hermanos, para destruir ciudades. A él lo iba a levantar para derribar imperios. Y a él lo iba a poner, hermanos, para también reedificar ciudades. Jeremías se quedó así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre pueda derribar un imperio? Y si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible eso también? ¿Cómo uno de ustedes puede derribar un imperio, hermanos? Allí en Jeremías 1:10, hermanos, nosotros encontramos que Dios le dice, bueno, tú le vas, así como leímos allá en Ezequiel 21, tú vas a hacer esto y esto y esto, vas a profetizar de tal manera contra esta ciudad y le vas a decir que va a caer y entonces va a caer. O sea, no iba a ser Jeremías, iba a ser nuestro Dios, pero su palabra sí iba a cumplir.
Y a veces le decía, profetiza contra esta ciudad o para esta ciudad, para beneficio de esta ciudad, y que se va a levantar y que va a regresar y que va a florecer y va a levantarse esa ciudad. Por eso es que él le dijo que lo iba a poner y como un muro también contra él ninguna nación iba a poder. Vamos a ver 3 citas más, hermanos. En el libro vamos a ver, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. ¿Cómo es el camino de Dios? Dice de esta manera: Dios perfecto su camino, la palabra de Jehová purificada, escudo es de todos los que en él esperan. El camino de Dios es perfecto, hermanos, es perfecto. La invitación entonces, hermanos, de parte de nuestro Dios, incluso de mi parte también, los invito a que sigamos firmes adelante y que nada nos aparte, hermanos. Que nada ni nadie nos aparte. Sí, y todos mis hermanos, ¿verdad?, que están apartados del camino, les invito a que reflexionen. ¿Qué es lo que te está impidiendo volver al camino? Porque no es Dios, hermanos. En una ocasión se me hacía una pregunta: ¿por qué no permiten que fulano pues regrese? Y digo, ¿pero por qué me está preguntando a mí? Debería de preguntarle a fulano qué es lo que le está impidiendo regresar. Sí, porque Dios, hermanos, mientras hay vida y esperanza, sí, y mientras uno, hermanos, regrese con un corazón contrito y humillado, el Señor, hermanos, es grande en perdonar. Y hay cientos de ejemplos, hermanos, en la Biblia, e incluso para aquellos que en algún momento llegaban a asesinar o a matar, no queriendo matar, pero mataban a alguien por accidente. Dios les decía: huyan a aquella ciudad. Dios puso unas ciudades a donde tenían que huir. Y mientras viva pues el familiar, pues esténse allá. Pero ya después de cierto tiempo, ahora sí, regresaban. Dios mismo, hermanos, tenía misericordia y es misericordioso. Vamos a leer allá en el libro de Isaías, les invito a que se pongan de pie. Isaías capítulo 55, versículo 7. Y Dios quiere, hermanos, y yo también así no quiero en algún momento pues que alguno de ustedes ya no esté en el camino, porque eso para mí es vergonzoso, es triste, pero más vergonzoso y de cobardía, ¿verdad? Y yo sé, hermanos, yo sé que la Biblia dice, Jesucristo él decía en San Lucas 22 a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo sé entonces, hermanos, que el diablo para zarandearnos, él tiene que pedirle permiso a Dios. Para que Dios le suelte a uno de sus hijos, el diablo no puede zarandearlo nada más porque él quiere, no, Dios tiene que darle permiso. Y eso es bíblico. Pero por otro lado, hermanos, si nosotros queremos por nuestra propia voluntad pues ser zarandeados por el diablo, entonces él nos va a zarandear, hermanos. Pero si andamos bien y bien y bien, y el diablo entonces quiere meter con nosotros, pobrecito de él, ¿verdad? Entonces dice aquí el versículo 7, capítulo 55, todos juntos, el versículo 7 y el versículo 8.
Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Paz a vosotros.